Ser Consciente es presentado por Dr. Mario Salazar, Medicina y Cirugía Estética, Bariatría, Fisioterapia y Spa. Contáctanos 2227 39 92 51. Ser consciente es amar, es caerse y volverse a levantar, es pensar, es vivir. Ser consciente es luchar por el mundo que quieres construir. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Ser Consciente, una emisión más de este momento que nos damos, que es bien importante, el del apapacho al alma, el de la reflexión también, el de tener y conocer otras formas de vida, otras formas también de estar bien, de sentirnos bien. Y me da mucho gusto saludar a toda la gente que nos escucha a través de los 4098.7, pero también en nuestras plataformas digitales. Ya sabe que ahí nos encuentra Ser Consciente y todos los jueves estamos para ustedes. No les fallamos. Y no les fallamos porque hoy me da mucho gusto hablar de un tema que a veces puede causar miedo, pudiera ser. Hay personas que son escépticas también y se vale. Lo cierto es que hay muchas formas de sanar y en estas formas de sanar vamos a encontrar unas aliadas que son maravillosas, y la aliada pues es la madre tierra, pero a partir de ella podemos encontrar elementos que nos ayudan muchísimo, que son unas plantas muy especiales. Pero antes de ir a ese tema, pues ahora sí les voy a presentar a mi invitado. Para quienes nos están viendo a través de plataformas digitales, él es Juan Antonio, él es terapeuta, pero es un terapeuta muy especial. ¿Por qué? Porque vamos a ir a lo profundo. Las terapias que él practica, que realiza, son para sanar desde adentro. ¿Cómo estás? Bienvenido, qué gusto que estés con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Difícilmente se habla de estos temas, Es Juan? complicado. Yo sé que, bueno, sí, hemos hablado en muchísimas ocasiones de N cantidad de terapias, ¿no? Pero estas de las que vamos a hablar hoy son como muy especiales. Y es importante tener la información, ¿no? Precisamente para que no te digan, no te cuenten y entonces solo te imagines qué es, pero no es. Antes de ir a estas terapias que tú realizas con medicina natural, platícanos quién eres, en dónde naciste y cómo es que llegas a involucrarte con el mundo espiritual. Me llamo Juan, tengo 31 años y llevo aproximadamente 7 años dedicándome a ser terapeuta. Empiezo en todo esto, algo parecido a ti, que fue un contacto con la medicina y también con lo que dijiste anteriormente. Había mucho juicio, mucho tabú de que si es bueno, si es malo. Hay muchos miedos alrededor de todo esto. Y cuando lo pruebo por primera vez, me doy cuenta que es inexplicable, es increíble. Y no es que ahí, o sea, siento que ese fue el parteaguas de todo un comienzo. Entonces, durante un tiempo me dedico a compartir la planta a amigos, a cercanos, y después esos amigos cercanos empiezan a recomendarme con otros amigos y se empieza a extender esto. Pero al principio simplemente es compartir una experiencia, simplemente es compartir la medicina. Poco a poco en mi vivencia personal me voy dando cuenta, siendo honesto, que aunque había tomado la planta muchas veces, aunque había probado varias medicinas, seguía teniendo miedo, seguía teniendo inseguridades, con culpa, con vergüenza, con todos los temas. O sea, sí disminuyeron en alguna proporción, pero los asuntos continuaban ahí. Y eso es lo que me involucra ya a tomar un camino, a entrar en un camino serio, con una práctica consciente, para empezar con el deshacimiento de estos mismos conflictos. Oye, a ver, pero ¿cómo era tú antes? O sea, ¿por qué tú llegas? O sea, además muy joven, ¿no? Eso es lo que me llama mucho la atención. Y yo regularmente siempre, pues a las personas que hoy se dedican a la sanación y que encontraron su misión de vida además, y es como ayudar a los demás, regularmente en su vida del antes sucedieron cosas pues que a lo mejor no son como tan gratas, claro. ¿no? Entonces es así como de ¡pum! Claro. O sea, algo te tuvo que llevar a abrir los ojos de esa manera. Yo sé que todos tenemos nuestro despertar.
solo que algunos de una forma, otros de otra, y algunos despiertan, pero no comparten, ¿no? Claro, Pero tú sí. ¿Y entonces por qué? claro, qué buena pregunta. Siento que muchas veces ni siquiera somos conscientes del sufrimiento que estamos cargando. O sea, porque yo estaba en la universidad, estaba haciendo mis cosas y es como lo que dicen, inconscientemente feliz. Sí. Ocultando todo lo que duele, ocultando todo lo que no te gusta, con una máscara que proteja todo eso, que no se te nota. Y realmente llega un punto que se te olvida que tienes una máscara, se te olvida que estás ocultando algo, pero se ve manifiesto en los problemas. O sea, los problemas son una manifestación de eso que no has entendido. Entonces, pues era una persona que realmente tenía muchos problemas con personas, con parejas, con la escuela, pero no era consciente de que había un problema conmigo. O sea, Sí. yo decía, todo el mundo está mal, todos están mal, nadie me entiende y yo estoy bien. Es como yo lo veía hasta ese punto. Cuando entro en contacto con la planta, es lo increíble de estas plantas, que son brutalmente honestas. Entonces me muestran que realmente el problema soy yo. El problema eres tú y además te agarra muy buena edad, ¿no? Pero ¿quién te invita? O sea, ¿cómo haces contacto? Además, hace 7 años, que todavía, o sea, si ahorita, ¿no? De repente escuchas y es como de, esto no está bien, ¿no? O sea, hace 7 años todavía era como que mucho más, es que no sé si la palabra correcta es secreto, ¿no? Pero mucho más reservado el tema, ¿no? Claro. Pues es muy curioso, es como si más bien eso me llegó a mí, porque en casa de mi papá, tiene una casa al lado de la pirámide de Cholula, y un día llega un chamán, le dice, oye, ¿me puedes rentar? Tenía cabañas, aparte de su casa. Me dice, ¿me puedes rentar unas cabañas? Doy ceremonias de ayahuasca, hago esto, hago hongos, todo. Entonces yo cuando voy a la casa de mi papá, veo las ceremonias, veo que están ahí todos en una fogata, y vuelvo ahí otra vez, y como te dije, tenía muchos juicios, o sea, por situaciones del pasado me quedé con mucho juicio hacia todas esas plantas. Y un día, pues cuando se me van cayendo los juicios a través de ver que los que estaban en las ceremonias era que el neurocirujano, que el abogado, que no porque eso sea muy importante, sino porque no era el perfil que yo pensaba que era el drogadicto, ¿no? Era un perfil distinto al que yo pensaba. Sí. Y cuando veo eso, empiezo a investigar y voy a ver qué es el DMT, qué es esto, qué es el otro. Y a partir de eso, ahí mismo en casa de mi papá, vivo por primera vez el DMT en este caso. Oye, que dijiste ahorita una palabra que sí puede sonar como muy, muy fuerte, ¿no? El confundir con la drogadicción, ¿no? O el adicto a. Claro. Sí, a lo mejor lo que conocíamos, o como lo único que teníamos como planta, pues era la marihuana, ¿no? Exacto. Y ya, tan. Y el juicio que tenemos al respecto, pues creo que hasta la fecha sigue Hasta la siendo fecha. Hasta la fecha. como bien negativo, ¿no? Claro. O no sé cómo llamarlo, pero sigue teniendo un juicio muy fuerte. Y que además este juicio está falto de información. Porque si nos vamos a lo profundo, vamos a encontrar cosas muy maravillosas. O sea, finalmente, y siempre lo he dicho, a ver, lo que viene a la tierra no puede hacerte daño. Totalmente, claro. ¿No? O sea, al final es un regalo que te está dando y nosotros somos habitantes de ella. Entonces, si sabemos aprovechar todos esos recursos, pues qué maravilla, ¿no? Claro. Ahora, descubres que no era lo que te habían contado o lo que imaginabas. Porque seguramente a lo mejor si alguien te dijo, o sea, eso lo hacen personas sin oficio ni beneficio. Lo escuchaste en algún lado, porque estamos llenos de programaciones. Claro. Tuve una situación así en específico de cómo me quedé con un juicio muy severo hacia eso. Cuando yo tengo 10 años, 9 años, mi hermano, el que seguía de mí, con 9 años mayor, le da esquizofrenia. Wow. Y queda muy mal. Y en ese tiempo, pues realmente lo que especularon fue que fue porque se fue a Oaxaca y porque había comido hongos. Y nos quedamos con eso. Entonces yo me quedo con una idea de, no, eso está horrible. O sea, jamás. Ya me habían invitado muchas veces antes de todo esto. Siempre decía, no, de ninguna manera. Pues sí, con una experiencia como esa. Por supuesto. O sea, lo tenías en tu familia. Sí. ¿No? ¿Y cómo es la vida que te va conectando? Exacto. Y te va llevando y te va enfrentando a tus peores miedos. Exactamente. Y Exactamente. al final, bueno, ahorita seguimos con este tema, pero tu hermano, ¿sí hubo relación con esas medicinas? Nunca fue específico. O sea, de todos los diagnósticos, algunos decían que ya era algo genético, algunos que sí fue a través de eso, algunos que fue por un golpe que tuvo muy fuerte en la cabeza
en alguna ocasión, entonces nunca se supo realmente qué fue. Porque me parece que una de las cosas que hace que el tema sea reservado, ¿no? Es este miedo de, pues me va a pasar algo. Exacto. ¿No? Con cualquier tipo de sustancia. Aunque te digan, no, pues es natural y demás, creo que... Y además es muy válido tener como el miedo, ¿no? Claro. Y dentro de todo esto, uno de los miedos que yo he visto más es el miedo a la locura. O sea, de los miedos, lo que más me preguntan, oye, ¿y no quedas mal? ¿No hay forma de que algo se te mueva y no vuelva a ser el mismo? O sea, porque el miedo a la locura es de los miedos más fuertes que tiene el ser humano. A ver, pero de ahí, pues ¿qué es la locura, no? Porque, claro. A ver, lo que puede ser para mí la locura no es lo mismo que para ti. Claro. Entonces, ahí me parece que también hay un juicio, ¿no? Y con el que además hemos crecido y que se ha ido como de generación en generación, y porque lo veo, ¿no? Con las niñas, con los niños. No hagas locuras. No, pues estoy loco, ¿no? Y entonces vuelve a ser parte de tu programación. Claro. Pero ¿qué significa la locura? Claro. Claro. Es algo ¿Qué muy es normal? subjetivo. ¿Qué es lo normal? ¿Cuál es el neurotípico? O sea, ¿cómo podríamos encajonar en lo que sí es normal? Si varía, o sea, lo que puede ser normal en esta zona geográfica, nos movemos a otro país, ya no es normal. Entonces es totalmente subjetivo. Es sumamente subjetivo y bueno, después de esta experiencia, de superar un miedo además que muy grande, ¿no? Teniéndola ahí cerquita, ahí es como inicia tu camino. Ahí empieza. Pero claro, no es lo mismo tener como la experiencia y de ahí decir, yo me voy a dedicar a compartir y deja tú a compartir, a guiar, ¿no? Claro. ¿Cómo se da este proceso y cuánto tiempo te toma? Y además, me imagino que hubo gente en tu camino que aportó muchísimo y que te fue llevando de la mano, porque finalmente me parece que esta es tu misión de vida. Totalmente. Y la descubres muy temprano. Sí. Muy, muy joven, ¿no? Hay a quien le toma toda una vida. Claro. Y qué bendecido tú. Gracias, sí, totalmente así lo siento. Y pues en relación de cómo empiezo, yo siempre he sido como muy intenso, o sea, si algo me llama la atención me meto de fondo ahí. Entonces yo lo probé con este chamán, después yo por mi lado empecé a conseguir mi propia medicina y empecé a experimentar conmigo mismo y empecé a notar, o sea, yo mismo con mis propias vivencias, que entre más cantidad tú te atrevas a tomar de una medicina como DMT, una cantidad más intensa, que después ya esto está comprobado científicamente, que es arriba de 70 miligramos para evocar una experiencia de otro nivel, poco a poco yo voy jugando con eso, tomando un poquito más, un poco más, un poco más, hasta que un día llegué a un punto de una dosis en la que la experiencia fue otra cosa. Okay. Es otra cosa por completo. Okay. Y me doy cuenta que tengo la capacidad de adentrarme en esos estados y con miedo y todo, pero atreverme. Y cuando yo lo comparto me doy cuenta que la gran mayoría es como dame poquito para probar, quiero sentir tantito. Sí. Y en esa confianza que empecé a sentir de probar tanto en mí, solamente dije, siento que lo puedo hacer, o sea, me siento con las capacidades, porque ya me he mal viajado, ya he sentido mucho miedo, ya he sentido confusión, ya he sentido lo que puede pasar en la medicina, ya lo he vivido. Entonces, para compartirlo creo que es básico, que el que lo comparte conozca muy bien la medicina. Sí, por supuesto. Pero como te digo, al principio solo era compartir la medicina. O sea, realmente era juntar a un grupo y decirles, mira, es esto, funciona así, es tal, y tómenlo y suéltense. Punto. Esas eran mis primeras sesiones. Después, pues ya, eso digamos que tiene ya unos 5 años donde ya empiezo a hacerlo de forma seria. Claro, y ahorita vamos a decir por qué el de forma seria. Pero antes de, sí me gustaría, porque a lo mejor Juan y yo nos estamos entendiendo muy bien y estamos hablando el mismo lenguaje, pero a lo mejor quienes nos están escuchando, viendo, todavía como que no conocen mucho el tema, aún no han escuchado la palabra DMT o ayahuasca, yo creo que es así. Pero me gustaría mucho como que y fuéramos definiendo cuáles son pues estas medicinas, ¿no? A lo que llamamos medicina. Porque no nada más existe el DMT, hay muchas otras. ¿De dónde, por qué? ¿Y cómo es que se logra esa conexión tan única, especial y que además sí no tiene palabras? O sea, no hay palabras. No puedes explicar. Ajá. Claro. ¿Qué es el DMT? Sí, o sea, ¿qué son estas medicinas? ¿El DMT es como el número 1? Pues creo que no habría forma de ponerlo en categorías. Como cada medicina, los hongos, el peyote, el DMT. A eso me refería. ¿Qué son las medicinas? Hongos, cada peyote. uno tiene su esencia. Okay.
Y en este caso, en el DMT, por ejemplo, en específico, es una molécula que de hecho es muy simple la molécula. Molecularmente, las uniones que tiene son muy simples. Y se dice y está visto que las moléculas más simples son las más elementales para el ser humano, como el oxígeno, por ejemplo. Ok. El DMT lo produce el humano, o sea, tú misma produces DMT. Aparece por primera vez en el humano cuando estamos en el vientre de nuestra madre, en el día 49 aproximadamente, se acaban de formar todos los órganos y aparece la primera explosión de DMT. Se dice que es cuando entra el alma al cuerpo. También en los sueños, cuando sueñas, eso es DMT. En experiencias cercanas a la muerte, lo que han escuchado de que el que tiene un choque y que de repente dice, ¿sabes qué? Choqué, pero nadie me cree, pero vi a un ángel, o vi un túnel, o vi toda mi vida pasar, era como otro estado. Y te dicen, no, es que te dormiste, no estaba dormido, o sea, solo yo sé que fue algo muy vívido. Bueno, eso fue DMT. Y eso lo produces tú, ¿no? Tú. En estos casos que estás mencionando, es totalmente natural. Totalmente es natural. tu cuerpo. Exacto. Se puede con ciertas respiraciones, en la antigüedad había ciertos métodos poco intensos para hacerlo, como encerrarse en cuevas durante 40 días, caminar por el desierto durante no sé también cuánto tiempo. Hay muchos métodos para evocarlo naturalmente. En este caso lo hago de forma exogenosa, que es tomarlo de la planta. La planta en este caso es raíz de tepescohuite. Que es curioso porque de hecho esa raíz exteriormente, o sea, la raíz la ocupan para quemadas, para cortadas, y esa misma tiene el extracto. Oye, fíjate que, a ver, es que acá ya hay una diferencia. Estamos hablando de otra raíz. Por ejemplo, el DMT también se puede encontrar. Es que la ayahuasca como tal no es la raíz. Exacto. Es solo como el preparado, ¿no? Entonces eso también hay que aclararlo bien. Claro. No es que exista una planta que se llame ayahuasca. Claro. No. Esa es una preparación que lleva varias raíces, ¿no? A lo mejor no es la de tepescohuite. Me parece que es, no sé qué. Hay varias plantas hay otra que raíz. tienen. Sí. Hay varias que tienen DMT y es curioso lo que dice de la ayahuasca, porque hasta a los científicos les sorprende que la ayahuasca, si tú tomas el puro DMT, no te hace efecto. O sea, si tuviéramos aquí DMT y te lo comes, no te va a crear ningún efecto. Okay. Porque en el estómago tienes una enzima que es la monominoxidasa, me parece, que destruye el DMT así como entra. Okay. Entonces la ayahuasca es una combinación de DMT con, no me hagas mucho caso, chacruna, no sé cómo se llama. Sí. ¿Sí será esa? Sí. Y esa es un inhibidor de esa enzima del estómago. Okay. Entonces la combinación de esas dos hace que el DMT pueda hacer efecto durante unas 6 horas en tu cuerpo sin que lo destruya. Okay. Entonces los científicos dicen, ¿cómo es posible que aquí está la del DMT y al otro lado de la selva está la otra? ¿Cómo sabían que uniendo estas dos podrías crear esta combinación tan perfecta? Exacto. Y ahorita que mencionas de que si se metían en un cuarto y que si caminan en el desierto y demás, que se entienda que estas son prácticas que se tienen y son ancestrales, ¿no? Claro. Esto no es algo nuevo, no es algo que se acaba de descubrir hace 10 años, tiene muchísimo tiempo, ¿no? Evidentemente, cuando se dan cuenta de la potencia que tiene o de lo noble que puede llegar a ser, pues hay casos, lugares en donde está hasta prohibido, ¿no? Claro. Porque pues dicen, no, bueno, una sesión en la que esté incluido, por ejemplo, la ayahuasca o el DMT, pues te ahorra como muchos años de terapia y de hacer muchas otras cosas. Entonces, de hecho, o sea, sí hay muchos estudios, científicamente está comprobado, ¿no? Porque claro que estén dedicados a todos los detallitos y encontrarle el cómo, por qué y de dónde, y sí, sin haber explicación, sí funciona, ¿no? Claro. Sí está, sí, es un hecho que. Pero entonces esto viene de tiempo atrás, aclaremos, ¿no? Claro. O sea, no es nuevo. Ahora, por un lado existe la ayahuasca, tú no trabajas con esta sustancia, tú lo haces con DMT. Trabajo con DMT y con otra medicina que se llama MDMA. MDMA, ¿de dónde sale? Ese sí es sintético, es una sustancia de diseño que está siendo empleada ya legalmente en Estados Unidos para tratar estrés postraumático. No sé si sabes que se suicidan al día, no recuerdo el número, 17 al día, no me acuerdo, de veteranos de guerra por estrés postraumático, y han encontrado que con esta medicina pues realmente se logra
encontrar las causas de todos estos síntomas, como mucha ansiedad, mucho miedo, mucha culpa, mucha vergüenza. ¿Por qué? Te cuento de qué es el MDMA, te cuento cómo funciona. Muy simple, mira. También le llaman la droga del amor, la penicilina del alma. Lo que sucede si tú lo tomas, vamos a suponer que tú eres una persona que tiene muchos problemas, que tienes temas con tu papá, con tu mamá, Sí. que hay mucho juicio hacia ellos porque se equivocaron, porque esto, porque el otro. Entonces, en una terapia convencional mi trabajo es que te vayas dando cuenta que eso no es la verdad, eso es tu opinión acerca de ellos. Ajá. Y es complicado que alguien se abra esto, o sea, va a haber mucha resistencia. Entonces, con una sustancia como esta, lo que sucede es que tú lo tomas, a la media hora aparece el efecto y lo que se experimenta es total amor. Es mucho amor hacia todo, hacia todos, hacia ti mismo. Entonces, de repente puedes pensar en tu papá y dices, wow, o sea, No era así. No era así, como no había visto esto. En mamá, en tal, en ti mismo. Fíjate la autovalidación tremenda a la que puedes llegar contigo mismo a través de verte con amor. El efecto va a pasar, como todo. Entonces, es probable que la persona, cuando pase el efecto, vuelva a su estado normal en el que vuelve a juzgar, vuelve a estar en su misma coraza, pero con el simple hecho, Karen, de que alguien, aunque sea un momento, se asome a la posibilidad de que lo mismo que estás viendo con juicio, con odio, con resentimiento, con ganas de venganza, lo puedes ver con amor. Solo esa simple posibilidad que se te abra un segundo, tiene la capacidad de transformar tu vida completa. ¡Wow! ¡Ay, esto se pone bueno! Yo sé, vamos a hacer una pausa porque les tengo un anuncio muy interesante que compartir y ahorita regresamos porque esto se pone muy, muy bueno. Y ahora te voy a hacer la siguiente pregunta. Así como me decías que si tienes como algún juicio, algún tema importante, porque además todos traemos algo, ¿eh? O sea, también eso nos falta decir. Todos, y no me diga que no, Todos. tenemos algo que trabajar. Una piedrita en el zapato siempre la vamos a encontrar en diferentes momentos de la vida. Pero me parece que también estas medicinas están relacionadas con las personas que, mira, o sea, es como paradójico, ¿no? Que tienen adicciones a otras sustancias. Claro. Y pueden ayudar. Así es que vamos a hacer pausa, les cuento esto y regresamos. Y les tengo información por parte de nuestro patrocinador, ya sabe que es el doctor Mario Salazar, él es cirujano estético y en este mes tiene una promoción imperdible porque se acerca el fin de año y entonces queremos lucir muy bien, sí, por supuesto, por dentro, pero también por fuera. Y entonces lo que nos ofrece es Botox Full Face, que abarca esta zona. Ya sabe que de repente como que nos reímos y la arruguita o la frente o por aquí por el entrecejo, bueno, pues todo eso se puede arreglar con Botox. O bien un filler de ácido hialurónico. El ácido hialurónico actúa en el momento y puede ser aplicado, por ejemplo, en la nariz, puede ser en esta zona, puede ser en los surcos, pero lo importante es el hacérselo con personas que están especializadas, como es el doctor Mario Salazar. Y además de esto que les acabo de mencionar, ya sea que escojan Botox o el filler de ácido hialurónico, también le agregamos producto de nutrición celular facial y también una sesión de microdermoabrasión por un precio espectacular. De verdad vale muchísimo la pena y para que puedan hacer su cita al 22 27 39 92 51 y también en redes sociales lo pueden encontrar como dr.Mario Salazar. Así es que ahí está la recomendación. Aprovechen de verdad porque van a tener una carita, mire, espectacular y en manos de un gran profesional y además un gran ser humano. Continuamos con más en Ser Consciente. Bueno, pues seguimos con el tema y me quedé en una pregunta que causa también como de, pero ¿en serio? ¿Pero de qué manera puedo ayudar? Sí, el DMT sí tiene relación con el ayudar a las personas que tienen alguna adicción, por ejemplo, alcoholismo, incluso alguna otra droga sintética o química, no sé cómo definirlo, Juan, ¿sí o no? Totalmente. ¿Por qué? Mira, para un ejemplo concreto y claro, ¿qué es una adicción? Es algo que estás haciendo y te hace daño.
sea, que es autodestructivo. Sí. Es una conducta que al hacerla te lastima. Sí. Y a ti y a los demás. Exactamente. Si lo contrastamos con una mujer, por ejemplo, que está en una relación en la que es golpeada, es humillada y al mismo tiempo no se puede ir de ahí, porque solo de pensar irse significaría volver a experimentar el terror de quedarse sola. Ok. Entonces podemos decir que yo me estoy quedando aquí en esta situación por miedo a sentir algo más fuerte. Con tal de no sentirme abandonada, yo prefiero estar con esta persona que me trata horrible. Con tal de no sentir este gran vacío terrible que siento, este miedo, inseguridades, todo, tomo alcohol, tomo esa sustancia, tomo el otro. Entonces, ¿qué pasa cuando con una planta maestra, con una dirección correcta, nos enfocamos a tratar el miedo de fondo que te está llevando a buscar este sustituto de ese bienestar afuera? No hace falta que la persona en sí mismo se prive de la sustancia a la fuerza. Eso no o sea, en sí no funciona. Si no, sería fácil dejar una sustancia. O sea, no por nada es tan complicado. Eso tiene una causa más profunda. Claro. Con las plantas, con estas medicinas, se puede ver esa causa y se puede atender. Entonces, ¿qué pasa si esa persona que está en una adicción de pronto se da cuenta que el bienestar que encuentra en la sustancia la empieza a sentir en su día a día? Naturalmente, la adicción empieza a caer como una hoja seca. O sea, no hace falta pelearse en sí mismo con la adicción. Ese solo es un síntoma, es un efecto de algo mucho más profundo. Sí. No tiene que ser necesariamente esto con plantas de poder. O sea, con una terapia también bien dirigida, que tenga poder, también es posible dejar esas adicciones. Claro, porque sí, por supuesto, todo tiene una raíz. A veces, fíjate que, lo hemos dicho aquí en muchas ocasiones, crea o no crea, tiene que ver hasta con vidas pasadas, ¿no? Ni idea. Pero hay relación en muchas de estas adicciones. Sí sucede. Entonces, imagínense irnos tan atrás para hacer la sanación. Entonces, sí, evidentemente puedes a través de estas medicinas, también con terapia. Y ojo también en esto, y te lo preguntaba al inicio del programa, o antes de, ya no me acuerdo. Te decía, ¿sabes? Algo en lo que no estoy como muy a favor es que de repente vi que esto se convirtió en moda, y entonces cualquiera se sintió en su momento como con la capacidad de guiar, ¿no? En este tema, sea ayahuasca, sea DMT, sea hongos, sea lo que sea de este tipo de medicinas, de plantas. Y entonces ahí, o sea, como que claro, entran dudas, o sea, modas, pues no, eso nunca podría ser una moda, nunca podría ser una adicción, porque yo te lo decía, de repente la sensación no es linda, es incómoda enfrentarte a ti misma o a ti mismo, o sea, pero con tus verdades así derecha a la flecha, es muy incómodo. Claro. Entonces, me gustaría mucho que nos explicaras el por qué esto no es adictivo. Esto no es una droga como funcionan muchas otras. Y además, no te llevan a ese estado de me olvido de mi mundo. No, es todo lo contrario. Exacto. Creo que acabas de dar la respuesta, porque eso es muy confrontativo. O sea, no es un evasor, no es algo para escapar de la realidad, sino que es un bofetazo de realidad. Entonces, realmente, al ser tan honesta estas medicinas, te va a mostrar lo que menos quieres ver, y posiblemente lo vives y no te den ganas de volverlo a hacer en un buen tiempo. Y eso, aparte, le sumamos que no tiene las sustancias adictivas como el cigarro, como las drogas químicas, que tienen el gancho para que físicamente tú empieces a necesitar esas sustancias. En estas plantas de poder, pues obviamente cero tiene eso. Entonces, cualquier apego a nivel fisiológico no existe. Ojo de verdad con esto, ¿eh? Es importantísimo tenerlo claro, así como tener claro el por qué y el para qué quiero hacerlo.
o experimentarlo, ¿no? Puede ser a través de una ceremonia, puede ser un trabajo individual como es el que tú realizas, que está buenísimo, porque además es una terapia que incluye el decir qué sucede, más esta otra parte, ¿no? Claro. Pero siempre es muy importante saber para qué, ¿no? ¿Hace la diferencia? El saber para qué, la intención. Sí puede hacer la diferencia, claro. Que si llegas nada más porque te invitaron, porque te dijeron que fueras. También siento que las medicinas en sí mismo no tienen ego. Entonces una medicina, digamos, la tomas y posiblemente porque tal vez no le das el respeto necesario, ¿no? Uh-huh. La medicina no te va a responder mal. Exacto. O sea, no tiene un ego, no tiene una forma así de decir, a este no le voy a enseñar porque no trae esto. Pero lo que tú dices de la intención, uh-huh. O sea, de la intención, por ejemplo, una intención, quiero sentirme bien, a una intención de quiero reconocer cuál es el problema que me está afectando en mi mundo en este momento. Claro, o sea, de intenciones hay de intenciones a intenciones. Sí puede haber una gran diferencia en una intención a otra. Por supuesto. Ahora, a veces llegamos sin tener claro, ¿no? Esto. Claro. O sea, sin tener claro lo que vas a trabajar. Pero si vas como con la disposición, o sea, el abrirte, el quitarte las mismas barreras que siempre tenemos de modo consciente, ¿no? Pueden suceder muchas cosas. Ahora, pensamos que es como magia, ¿no? Ahorita que estamos diciendo es que a lo mejor es una vez y ya, ¿no? Y ya lo viviste y tan. Sí hay magia porque te trae muchas cosas que de verdad te puede llegar, que te sorprende. O sea, que en ese momento dices, pero ¿cómo? O sea, ¿por qué sabe esto si solo lo sé yo? O sea, en realidad eres tú, ¿no? Claro. Eso es una cosa muy, muy extraña. Claro. Eres tú quien se está hablando, ¿no? Solamente es como que te está quitando las nubecitas que traías. Exacto. Por ahí, ¿no? Entonces, ¿en dónde sucede la magia? ¿O cuándo sucede? Porque bien dicen, ok, ya lo viste, ya todo. La forma más liberadora, por ejemplo, es llorar, que es una cosa buenísima. Pero ¿qué pasa después, no? Porque yo recuerdo muy bien en su momento, no fue DMT, pero sí el componente, ¿no? que viene en ayahuasca, y era de, bueno, ya te lo mostró, ¿qué vas a hacer con eso? O sea, lo tienes que trabajar, o sea, qué bueno, lo reconociste, ¿qué sigue después? Claro, o sea, después sigue ya lo importante realmente, que es el proceso real. O sea, con la planta es de golpe mostrarte la neta. Eso, o sea, exacto. Pero bajas y vuelves a tu estado normal. Exacto. Vuelves a un sistema mental que está enfermo. Uh-huh. O sea, uh-huh. Que calibra en debilidad, uh-huh. Con juicios, con culpa. Entonces, aunque mostró que existe algo más de eso, cuando regresas a esto, la base de lo que yo comparto, o sea, si me preguntas, o sea, ¿qué es lo que tú enseñas? Simplemente enseño a sentir. Eso es todo. Punto. O sea, la persona llega conmigo, cada persona llega y hay algo que ya no quiere sentir. Sí. Por eso buscan ayuda. Uh-huh. Ya no quiero sentir estos celos terribles, ya no quiero estar inseguro, ya no quiero tener culpa, ya no quiero estar enojado, me estreso por todo. Uh-huh. Entonces, parece que es como si las personas quisiéramos quitar el sentir. Uh-huh. Para que no nos moleste en nuestro día a día. O para que no seas molesto para los demás. Exacto. También, ¿no? Exacto. Cuando lo más curioso es que es hermoso el sufrimiento. O sea, realmente es lo que te está ayudando a regresar a tu equilibrio. Es como la calentura. La calentura quema, se siente horrible, es pesado, es incómodo. Uh-huh. ¿Pero qué está haciendo la calentura? Pues está haciendo que tu cuerpo reaccione, ¿no? Está recuperando su equilibrio. Ajá. Es incómodo, no te va a gustar, pero es como un cambio completo de percepción, el reconocer que la ansiedad que tienes no es para ser quitada, no hay que disminuirla. Uh-huh. Tienes que aprender a entrar ahí. Uh-huh.
Y una vez haciendo eso, lo que sucede es maravilloso. Cuando tú te atreves a vivir una emoción hasta el fondo, Sí. Lo que hay detrás de eso es inexplicable. Ahora, yo sé que hay mucho escepticismo al respecto, ¿no? Sobre todo, de repente sí encontramos como no voy a decir pleito o lucha, pero pues sí está como la postura de la ciencia y de esta otra forma de hacer las cosas, ¿no? De ver la vida, de sanar, de ir como a lo profundo. ¿Te has topado con esto, no? Porque pues de repente, psicólogos, ¿no? Puede ser, o sea, médicos de cualquier especialidad es como de, por supuesto que eso no sirve. Claro. Lo he escuchado, por eso lo pregunto. Claro. No me lo he topado directo, así como que he tenido un confrontamiento con alguien directamente que esté en una oposición completa a lo que yo hago, pero sí lo noto. Pero también puedo notar que la psicología tradicional ya está expuesto que tiene un tope, o sea, tiene un techo. O sea, ya hay casos en los que ya realmente... Ya no hay más, ¿eh? Y sí. Sí, y sobre todo que está basada muchas veces la psicología en reintegrar a la persona a una sociedad que no está funcionando tampoco. Y fíjate que también llega a un tope, ¿no? Como esta cuestión científica. Y ojo, no estoy juzgando y lo respeto muchísimo, pero hemos evolucionado también nosotros como humanidad. Y hay muchos aderecitos que llegaron a nuestra vida que no tomó en cuenta esta parte de la ciencia. Claro. Y entonces por eso no se puede tratar. Llega un momento en el que ya no. Claro. Ya no hay más que dar y entonces tenemos que buscar. Y hoy hay muchísimas opciones que nos ayudan a estar bien. Y me parece que hay un antes y un después de la pandemia en ese aspecto de lo espiritual. ¿Estás de acuerdo? Claro. Se abrió. Sí, totalmente. De hecho, Se convirtió en una necesidad. Claro. Para muchas personas. Digo, faltan muchas otras, ¿no? Por descubrir. Pero me parece que sí es como uno de los puntos que encontramos a favor. Sí, es que realmente que al humano le quitaran de un momento a otro su capacidad para distraerse con cosas, incluido el trabajo, por ejemplo. O sea, una persona, mira, conmigo llegan y me dicen, yo estoy bien todo el día hasta que llego a mi casa, y estoy en mi cama, es donde ya siento todo horrible. No. Pero mientras estoy en el trabajo, mientras estoy aquí para arriba, para abajo, no, pues, estoy tranquilo. Claro, Pues porque es distracción, ¿no? Exacto, porque estás ocupado. Sí. Entonces llega la pandemia y te quita tus ocupaciones de un momento a otro y lo que queda expuesto es, me siento totalmente incómodo, está muy tenso, necesito salir, necesito hacer. Es donde queda expuesto que necesitamos hacer para sentirnos bien. Uh-huh. Nos quitan ese hacer y todo se desborona. Y ya no te sientes bien. Exacto. ¿No? Y entonces por eso es que hoy conocemos muchas más opciones. Siempre les decimos aquí, nomás les dejamos la información. Ustedes son los que deciden al final si lo aceptan, si no. O de repente yo sé que ahorita ya se les quedó como... por lo menos la curiosidad. Claro. Y ojo también, porque estas plantas sagradas te llaman. Tu momento va a ser cuando tengan que ser. Claro. Tú no es eso de, ay, me invitaron. No, en realidad te está llamando. Y ahí mismo puedes incluso tú llamar a otra persona. Y así, porque la idea, o yo sé que el objetivo también de estas plantas, pues es llegar a más almas, ¿no? Claro. A sanar mucho más. Y si con una sola experiencia basta, está perfecto. Y creo que es algo bien lindo, ¿no? Cuando logras vivirlo bonito, con eso te quedas. Totalmente. Y ya claro. está. Juan, las terapias contigo, ¿cómo son? Rapidísimo. La primera parte está basada en qué, y luego qué viene. ¿Ocupas música dentro de las sesiones? La sesión dura aproximadamente 2 horas y media. Wow. La primera parte tú llegas y a ver, ¿cómo estás? ¿Qué te está pasando? No, pues estoy con esta situación, se me repite mucho, con tal. Ajá. Entonces, digamos que aunque parece que la persona tiene problemas afuera, que es con el trabajo, que es con tal, todo está en su mente. O sea, porque de hecho, el problema no se quedó ahí en el trabajo, lo traes cargando, por eso sigue extenso. Claro. Y eso incluye un sentir también. Uh-huh. Entonces, la primera parte
digamos que yo lo que hago es, si tú venías andas en tu día a día con un nivel de ansiedad 5, yo te digo, mira, vamos a hacer que venga al nivel 10, aquí seguro. Lo más. Ajá. Te acompaño y lo vas a vivir, y por ti mismo te vas a dar cuenta que eso no te va a matar. Primer punto. Entonces en esa parte la persona se relaja por completo, como que, wow, sí es cierto, o sea, no es tan serio mi problema, sí es cierto. Ya que le bajas la emoción a la persona, Ajá. la claridad llega. Después de eso, pasamos con la medicina. Entonces la entrada con la medicina, después de que hiciste una liberación emocional, realmente tiene años que no me pasa que alguien se resiste, o sea, que la pasa mal, que la persona empieza así a resistirse, a luchar. Cuando ya sacaste lo primero, que era la emoción que estaba al fondo, la entrada a la planta es muy bonita. Haga de cuenta que es como trabajamos primero el consciente y luego el subconsciente hace sus maravillas. Exacto. ¿Cierto? Así es como funciona. Antes de terminar, Juan, me gustaría mucho saber si hay como algún efecto secundario en la experiencia que tú tienes haciendo este tipo de terapias, para aquellos que dicen, es que pues me da miedo, y qué tal que me quedo bien loca o loco, ¿no? A lo que decíamos. Que bueno, pues eso es algo como muy subjetivo. Efecto secundario, no. Pero al empezar con un proceso como estos, un proceso real, es posible que todo se te ponga peor. O sea, okay. que todo se empiece a poner más incómodo, más desagradable. Sí. ¿Por qué? Porque si tú te la pasabas culpando y de repente empiezas a dar cuenta que no era el problema afuera, eres tú, ese primer impacto puede ser muy incómodo para la mayoría. Porque todo empieza a moverse. Todo empieza a moverse. La buena noticia es que se acomoda. Y los frutos son extremadamente dulces. Y yo creo que para el resto de tu vida. Me atrevo a decirlo así. Estoy de acuerdo. De verdad es algo que te va a durar para siempre. Es una grata experiencia siempre y cuando estés seguro de querer realizarlo. Te agradezco muchísimo, Juan. Gracias, ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Estoy en Instagram como Juan Babe, como Juan Antonio Vázquez Benavente, como cortito. Y en Facebook, Juan Antonio Benavente. Juan Antonio Benavente. Entonces, bueno, pues ya sabe, si quieren saber más o tener una terapia, puede ser de manera individual, grupal también. Grupal, de pareja, individual, como quieran. A ver, el punto es, regálense ese momentito que les va a durar para toda la vida y que les va a hacer muchísimo bien. Gracias. Gracias, Juan, qué rica plática. Por platicarnos tan bonito. Y nosotros ya nos vamos. Que tenga buen día. Nos vemos pronto. Buena noche, buena tarde. Y recuerde que Ser Consciente todos los jueves tiene mucho que ofrecerles, mucho que aportarles. Gracias a quienes nos escucharon a través de radio de los 4098.7 y en nuestras plataformas digitales. No se pierdan la semana porque tenemos el resumen de todo lo que hoy platicamos. Adiós. Ser Consciente fue presentado por Dr. Mario Salazar, Medicina y Cirugía Estética, Bariatría, Fisioterapia y Spa. Contáctanos 2227-399251. Ser consciente es amar, es caerse y volverse a levantar, es pensar, es vivir. Ser consciente es luchar